El día de mi boda. Sucedió lo inesperado. El primer amor de mi prometido apareció en la ceremonia con el mismo vestido de alta costura que yo. Allí estaban, parados juntos en la entrada, saludando a los invitados como si fueran los novios. Mantuve la compostura, ofreciéndoles una sonrisa y un cumplido, diciendo que parecían la pareja perfecta. Belleza e inteligencia, una pareja hecha en el cielo. Ella rompió a llorar y salió corriendo. Pero él no dudó en humillarme delante de todos. Me acusó de ser mezquina y de mente cerrada. Después de que terminó el banquete de bodas, se fue para lo que se suponía que sería nuestra luna de miel. Con ella a su lado. No discutí, no grité ni monté una escena. En cambio, reservé en silencio una cita para un aborto. Cuando regresé a casa, ya era tarde. La luz de la luna entraba a raudales por las ventanas, proyectando un brillo frío y desolado sobre el espacio vacío. Exhausta, me arrastré hasta el dormitorio solo para encontrarme con la vista de coloridas decoraciones de boda que aún adornaban las paredes. Qué irónico, pensé, las cintas de la cama ni siquiera habían sido retiradas. Pero estaba demasiado cansada para que me importara. Las aparté perezosamente y me dejé caer sobre el suave colchón, sintiendo el peso del día presionándome. Mientras conectaba mi teléfono para cargarlo, una notificación me llamó la atención. Era de Candy McKinnon en su red social. El pie de foto decía: agradecida por tu presencia. Ni un momento perdido. La foto mostraba a Brad sosteniéndola en sus brazos. Sus ojos fijos, sus labios casi tocándose. Anillos a juego brillaban en sus dedos. En el pasado, me habría enfurecido exigiendo una explicación. Pero ahora simplemente apagué mi teléfono. Me di la vuelta y me fui a dormir. Pasaron los días en silencio. Ni un solo mensaje de Brad. En cambio, mi feed se inundaba constantemente con las actualizaciones de Candy. Fotos de ellos besándose, comprando, riendo juntos, haciendo alarde de su felicidad para que todos la vieran. No reaccioné, no sentí ira ni tristeza. En cambio, contacté a un abogado y comencé a preparar el divorcio. Brad Dawson y yo habíamos estado juntos durante 8 años. Desde nuestros días universitarios, aunque acabábamos de tener una ceremonia de boda. Habíamos sellado legalmente nuestro matrimonio poco después de graduarnos. En un momento tranquilo e impulsivo. Sin ceremonia, sin regalos, sin joyas, solo la pasión imprudente de la juventud. Pero ahora esa pasión se había ido y todo lo que quedaba era un desastre que limpiar. Casi 2 semanas después, estaba sentada en casa revisando el borrador de divorcio preparado por mi abogado. La casa estaba en silencio, pero el sonido de una llave girando en la cerradura rompió la tranquilidad. Levanté la vista y allí estaban. Brad entrando de la mano con Candy. Nuestros ojos se encontraron y vi un destello de incomodidad cruzar su rostro. Rápidamente soltó su mano, su voz tensa mientras trataba de explicar. Candy nunca ha estado en la playa. Así que la llevé. Además, estás embarazada. ¿No te dijo el médico que debías tener cuidado? Antes de que pudiera decir más, desvié la mirada, mis ojos volviendo a los documentos legales frente a mí. Asentí con la cabeza, desinteresada. Está bien, dije con desdén. Adelante, lo que sea que estuviera a punto de decir se le quedó atascado en la garganta. Verme sentada allí con calma, concentrada en la pantalla de la computadora, completamente indiferente, pareció enfadarlo aún más. Su voz se enfrió y arremetió. ¿Tienes que ser así? Ya te dije que Candy nunca ha estado en la playa. Por eso la llevé. No es gran cosa. ¿Y por qué estás montando una escena? No es como si no pudiéramos ir de luna de miel en cualquier momento. ¿Cuál es tu problema? Siguió divagando, la frustración clara en su voz. ¿Y cuántas veces tengo que decirte que no hay nada entre Candy y yo? Lo interrumpí a media frase. Cansada de la misma vieja mentira. Tú y ella son como hermanos. Sí, lo sé, lo miré, mi expresión tranquila e indiferente. No había ningún rastro de ira. El rostro de Brad, sin embargo, se enfrió aún más, sus cejas fruncidas en frustración. Su voz, cargada de impotencia, cortó la habitación. Entonces, ¿por qué estás molesta esta vez? Estoy ocupada, respondí, mi atención ya de vuelta en el borrador frente a mí, completamente desinteresada en encontrar su mirada. Al ver la tensión, Candy rápidamente dio un paso adelante, agarrando la muñeca de Brad con un aire performativo de preocupación. Añadió leña al fuego con su dulce tono sacarino. Por favor. Rosie, no te enfades, no debes discutir con Brad por mi culpa. Brad puede no haberte llevado con él esta vez, pero te compró un regalo especial de la playa. Se volvió hacia él, su voz goteando falsa inocencia. Brad, date prisa y muéstrale el regalo. Brad, ansioso por complacer, sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió y la empujó hacia mí como si estuviera presentando un gran gesto. Lo compré solo para ti.
Anda, échale un vistazo. Su rostro brillaba con una satisfacción engreída, como si esperara que me sintiera abrumada por la gratitud. Miré la caja. Dentro había un simple par de aretes con forma de flor. Los bordes forrados con pequeños diamantes y los pétalos hechos de gemas azules. Eran delicados, finos. Los miré una vez y luego empujé la caja hacia él sin pensarlo 2 veces. No es necesario. No me interesa coleccionar baratijas. La habitación cayó en un silencio incómodo. La atmósfera se espesó con tensión mientras el rostro de Brad se oscurecía. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Rosie Jennings? Miré el brazalete de diamantes que rodeaba la muñeca de Candy. El tipo de pieza que gritaba lujo de 7 cifras. Mis ojos volvieron al rostro de Brad. Firmes e imperturbables. Antes de hablar, lo que dije es lo que quise decir. Le das el brazalete a ella y a mí. ¿Una baratija? ¿Crees que solo valgo un regalo desechable? Brad, tomado por sorpresa, parpadeó en un silencio incómodo, claramente sin esperar que lo desafiara tan directamente. Pero Candy intervino antes de que pudiera recuperarse, su voz goteando con esa dulzura practicada. Rosie, no te enfades. Brad solo me dio el brazalete porque me gustó mucho. Pero si te molesta, lo devolveré. Por favor, no dejes que esto se interponga entre ustedes dos. No vale la pena. Sus palabras rezumaban inocencia. Pero sus manos nunca se movieron para quitarse el brazalete. En cambio, parpadeó hacia él con ojos llorosos. Cada lágrima perfectamente sincronizada, deslizándose por sus mejillas como lluvia artificial. Por supuesto. Brad cedió. La atrajo a sus brazos como si ella fuera la que necesitaba consuelo mientras me miraba. No la escuches, Candy. Ese brazalete es tuyo. Una vez que se da un regalo, se queda con la persona a la que está destinado. Ella siempre ha sido así de mezquina. Alterándose por nada. No me molesté en responder. Mi atención ya había vuelto a la pantalla brillante frente a mí. Pero mi silencio solo alimentó su frustración. Su rostro se endureció mientras rodeaba a Candy con el brazo con más fuerza y salía furioso de la casa. Hizo un espectáculo al abrir la puerta de golpe, quedándose allí esperando que yo cediera como siempre lo había hecho. Pero no esta vez, ni siquiera levanté la vista. En cambio, agregué en silencio el costo de ese brazalete. Esos millones que había gastado en ella. A la división de bienes. Con un portazo final y enojado. Cerró la puerta detrás de él. No mucho después de que se fueron. Mis padres llamaron pidiéndome que fuera a cenar. Cuando llegué a su casa. ¿Con quién me encuentro en la puerta? Con Brad. Me miró. Algo parecido a la culpa parpadeó en su rostro antes de suavizarlo con una calma forzada. ¿Entramos juntos?, preguntó, tratando de sonar casual. Asentí y entré sin decir palabra. Mis padres no lo habían perdonado por lo que había sucedido en la boda. Su frialdad era obvia en cada intercambio brusco. Cada mirada de reojo. En el pasado, podría haber intervenido para suavizar las cosas, haciendo de mediadora entre mis padres y Brad. Pero no ahora. Esta vez, lo dejé sentado allí solo, incómodo mientras la tensión se espesaba a nuestro alrededor. Cuando la cena finalmente terminó y estaba lista para llamar a un taxi, Brad se detuvo en su auto. Abrí la puerta para entrar, solo para ver una pegatina pegada en el asiento del pasajero delantero, reservado para Candy. Se aclaró la garganta, obviamente incómodo, y trató de explicar. Candy insistió en ponerla allí. Tú no te sientas aquí mucho de todos modos. Asentí. Mi voz tranquila y plana. Claro. Es joven. Eso es lo que hacen las chicas de su edad. Frunció el ceño como si quisiera decir más. Pero mi teléfono vibró antes de que pudiera. Lo ignoré, concentrándome en los mensajes que necesitaban mi atención. Para cuando terminé, ya habíamos llegado a la villa. Salí del auto y... antes de que pudiera respirar de nuevo, Candy ya corría hacia él, prácticamente lanzándose a sus brazos. Brad. Te extrañé mucho. Gorjeó. Tal vez fue porque yo estaba parada allí. Pero Brad volvió a parecer incómodo. Rápidamente la apartó antes de que pudiera plantarle un beso en la mejilla. Vamos, Candy, deja de actuar como una niña. Eres demasiado mayor para esto, dijo. Ella me lanzó una mirada engreída, su voz cargada de una dulzura juguetona. ¿Y qué si lo soy? Todavía somos muy unidos. Decidí ignorar su pequeño intercambio y entré directamente a la casa. Pero tan pronto como llegué a la entrada, algo me llamó la atención. Una serie de fotos parpadeando en la pantalla electrónica de la pared. Todas eran de Candy y Brad. Algunas los mostraban abrazados mientras veían el amanecer. Otras cenando juntos y la última, la más llamativa, los mostraba en un beso apasionado. Apenas tuve tiempo de procesar las imágenes cuando Brad corrió a mi lado. Su voz llena de pánico y desesperación. Rosie, estas fotos son falsas. Tienes que creerme. Por favor, no te enfades. No es bueno para el bebé. Me volví para mirarlo, captando el destello de culpa en sus ojos.
Asentí, tratando de enmascarar la tormenta que se gestaba en mi interior. Parecen bien tomadas. Sin embargo, su confusión se profundizó, frunciendo el ceño. Rosie, ¿no estás enojada? Mantuve mi expresión firme. Tranquila. No, en absoluto. Antes de que pudiera presionar más. Sonó mi teléfono. Era el médico llamando para discutir los detalles de mi estadía en el hospital mañana. Sin darle más importancia a la reacción de Brad, me alejé para atender la llamada. Para cuando regresé al evento, la escena frente a mí era inquietantemente familiar. Brad estaba allí protegiendo a Candy. Su voz elevada mientras reprendía a alguien en un intercambio acalorado. Pude reconstruir fácilmente lo que había sucedido. Alguien había derramado un poco de vino en el dobladillo del vestido de Candy y ahora Brad estaba exigiendo una disculpa. La escena desencadenó un recuerdo de hace años. Habíamos estado en otro banquete muy parecido a este. Yo estaba parada cerca de la torre de champán cuando Candy me empujó. Aparentemente por accidente. Perdí el equilibrio. Me estrellé contra la torre y rompí las copas al caer. El champán se mezcló con sangre mientras goteaba por mi cuerpo. Había mirado a Brad en busca de ayuda. Pero en cambio, desató su furia sobre mí frente a todos. ¿No puedes caminar correctamente? ¿No viste la torre de champán gigante justo enfrente de ti? ¿Tienes idea de lo importante que es este evento? ¿De qué sirve que alguien tan inútil como tú esté siquiera vivo? Sus últimas palabras cortaron profundamente como un cuchillo. Si fuera tú, me tiraría de cabeza contra la pared más cercana. Volviendo al presente, lo observé ahora, el mismo hombre protegiendo a Candy por un accidente menor. Era ridículo, de verdad, sin decir palabra, me di la vuelta y me alejé. Brad no regresó a casa esa noche. No me sorprendió, no era la primera vez. Pero cuando estaba terminando en el baño a la mañana siguiente, lo vi entrar con el desayuno en la mano. Y justo detrás de él estaba Candy. Cuando me vio, colocó el desayuno en la mesa del comedor y, por una vez, ofreció una explicación. Candy tenía miedo de estar sola. Así que la envié a casa. Ya era medianoche. Así que me quedé. Candy, aferrándose a su brazo, intervino, su tono cargado de fingida inocencia. Así es, Rosie, no estás enojada, ¿verdad? Asentí sin hablar. Brad pareció darse cuenta de mi frialdad y, con una rara dulzura en la voz, dejó el desayuno y volvió a intentarlo. ¿No dijiste que querías ver esa nueva película? Tengo tiempo hoy. Puedo llevarte. Esa película, alabada por todos desde su estreno. Había sido algo que le había preguntado una y otra vez. Cada vez que me rechazaba alegando que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Sin embargo, solo unos días después, lo vi en la publicación de Instagram de Candy. La mejor película con la mejor persona. Decía el pie de foto. Aunque sus rostros no eran visibles, la imagen de sus manos entrelazadas decía más que suficiente. Incluso si no hubiera visto su rostro, habría sabido que era él. El ligero rastro de perfume en él ahora, no el mío, hizo que mi decisión fuera fácil. No es necesario, dije, mi voz tranquila. Tengo algo que hacer hoy. Un destello de incomodidad cruzó su rostro, como si no hubiera esperado el rechazo. Abrió la boca para decir algo más. Pero Candy ya se había puesto cómoda en el sofá, mirándome con inocencia de ojos abiertos. Rosie, cuando dices que estás ocupada, ¿eso significa que te vas a reunir con tu amigo de la universidad? Le lancé una mirada penetrante. La sospecha se deslizaba. La única persona que sabía que quería iniciar el divorcio era mi abogado. Y ese abogado era un viejo amigo de la universidad. Nadie más sabía del asunto. Al ver mi mirada sospechosa, Candy se volvió rápidamente hacia Brad con una mirada de falsa inocencia. Brad, no te enfades cuando escuches lo que voy a decirte. Hace unos días, mi amigo me dijo que vio a Rosie con su amigo de la universidad en un café. Actuando, hizo una pausa deliberadamente, fingiendo vacilación antes de continuar en un tono más suave y temeroso. Comillas. Íntimamente. Pero tal vez mi amigo se equivocó. Después de todo, ¿cómo podría Rosie engañarte? Te ama tanto. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, el rostro de Brad se torció de furia. Sin previo aviso, golpeó la mesa con la mano, haciendo que el desayuno se estrellara contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Sus ojos ardían de ira mientras se clavaban en mí. Rosie, así que no vas a venir al cine conmigo porque estás a escondidas con otro hombre. Escupió. ¿Crees que estás siendo justa con el niño que llevas? Miré los fragmentos esparcidos por el suelo, pero no dije nada. Antes de que pudiera hablar, Candy, fingiendo ser la pacificadora, intervino de nuevo. Brad, por favor, no te enfades. Hablemos con calma. No es del todo su culpa. Después de todo, su madre también. Pero antes de que pudiera terminar esa vil frase, agarré la servilleta de la mesa y se la arrojé. Mi mano temblando de ira. Podía difamarme todo lo que quisiera,
pero no tenía derecho a insultar a mi madre. La servilleta dejó una marca roja en su rostro e inmediatamente miró a Brad con ojos heridos llenos de lágrimas. Como era de esperar, corrió hacia ella, levantándole el brazo con preocupación. Al ver su expresión lastimera, me miró, señalándome con el dedo con furia desenfrenada. Rosie, me has decepcionado más allá de las palabras. Incluso si lo que dijo Candy fuera falso. No tenías derecho a ponerle una mano encima. Sus acusaciones llegaron rápidamente. Deberías saberlo mejor. Mentira, lo interrumpí bruscamente. Mi voz fría. ¿Así que sabes que está mintiendo? Su rostro se congeló, atrapado en sus propias palabras. Pero rápidamente volvió a la indignación farisaica mientras me señalaba de nuevo. Sí, yo también lo vi ese día. Pero aún así, sigues estando equivocada al golpearla. Discúlpate con Candy ahora o nos divorciamos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, extendiéndose como hielo. Lo miré con incredulidad, todavía aferrándome a una pizca de esperanza. Un último intento de salvar lo poco que quedaba entre nosotros. Brad, dije, mi voz baja pero firme. He programado un aborto. ¿Irás conmigo mañana? Él se burló, el sonido goteando con burla. Como si acabara de contar un chiste ridículo. Rosie. Ya te he dicho esto antes. Espetó Brad, su tono agudo. No puedes usar tu embarazo como excusa para tus berrinches. Discúlpate con Candy ahora mismo o nos divorciamos en este instante. Sus palabras me hicieron reír con incredulidad y enojo. Metí la mano en mi bolso. Saqué los papeles de divorcio que había preparado hacía mucho tiempo y los arrojé sobre la mesa frente a él. Bien, firma. Vamos a divorciarnos ahora. La expresión de Brad se oscureció en el momento en que vio los papeles. Me miró, su estado de ánimo cambiando de arrogancia a algo más frío. ¿Y tú, Rosie, todavía llevas a nuestro hijo? Se burló, solo estaba siendo sensible debido al embarazo. Puedo perdonarte por actuar impulsivamente. Encontré su mirada sin pestañear y... Después de una larga pausa. Dije una verdad. Brad, nadie sabe mejor que tú si estoy siendo impulsiva o no. Su rostro se congeló. Candy, de pie cerca, abrió la boca para hablar. Pero Brad la interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. Candy, tenemos que hablar en privado. Por favor, vete a casa por ahora. ¿De acuerdo? Ella vaciló. Sus ojos se abrieron mientras se dirigían al acuerdo de divorcio y su detallada división de bienes. Su expresión se torció de ira y parecía que estaba a punto de empezar a gritarme. Pero Brad la sacó rápidamente por la puerta antes de que pudiera causar una escena. En el momento en que ella se fue, su comportamiento cambió. Su voz se suavizó con un toque de súplica. Rosie, sé que estabas molesta por lo unidos que somos Candy y yo. Pero créeme. Solo la veo como una hermana. Siempre serás mi esposa, la que ostenta el título de Madame en la familia Dawson. Piensa en lo que sería de nuestro hijo si nos divorciamos ahora. ¿Vas a dejar que crezca en un hogar roto? Me quedé en silencio, observándolo atentamente. Si no me amas, dije, mi voz firme y clara. Podemos divorciarnos. Dale a Candy el título por el que ha estado luchando y tal vez todos estarán felices por eso. Su rostro se contrajo de frustración y arrojó enojado los papeles del divorcio a un lado. Amber, ¿cómo no podría amar? Antes de que pudiera terminar. Sonó su teléfono y... Sin necesidad de mirar. Supe que era Candy. Ese tono de llamada. Una melodía que se había convertido en un recordatorio demasiado familiar de su presencia. Resonó en la habitación, bajo mi mirada inquebrantable. Brad vaciló por un momento antes de contestar la llamada. Lo que sea que se dijo en el otro extremo lo hizo ponerse de pie instantáneamente. Candy está en problemas. Necesito ir a ver cómo está, dijo, su voz llena de urgencia. No respondí, manteniendo mi rostro ilegible. Lo miré fijamente, mis emociones encerradas detrás de una fachada impasiva. Antes de irse, se inclinó como para darme un beso de despedida. Pero instintivamente me aparté. Se congeló, de pie torpemente, sin saber qué hacer a continuación. Rosie, te prometo que después de esto mantendré mi distancia de Candy. Insistió, su voz suplicante. Recogí el acuerdo de divorcio del suelo. Mi voz fría y firme. Reúnete conmigo mañana por la mañana a las 9 de la mañana en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Mujeres y Niños. Brad asintió ansiosamente, una ráfaga de promesas escapando de sus labios mientras salía corriendo por la puerta. Claramente ansioso por atender a la persona que esperaba afuera. No dije ni una palabra más. Simplemente borré y bloqueé toda su información de contacto, excluyéndolo por completo. A la mañana siguiente, las 9 de la mañana llegaron y se fueron. Pero Brad nunca apareció. No me importó. Mis padres me acompañaron al hospital, ofreciéndome su silencioso apoyo mientras entraba al quirófano.
La sala de operaciones estaba fría y podía sentir el frío filtrándose en mis huesos, pero nada podía compararse con la frialdad que sentí cuando las pinzas entraron en mi cuerpo. A medida que la anestesia hacía efecto, me fui quedando inconsciente lentamente. Cuando me desperté, estaba acostada en una cama de hospital. Mis padres estaban allí y... En el momento en que mi madre me vio moverme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Agarró mi mano, su voz cargada de preocupación. «Rosie, ¿te duele?». Sonreí débilmente, negando con la cabeza. «No, mamá, me dieron anestesia, así que no duele». Parecía como si quisiera decir más. Pero vaciló. Mi padre, que había permanecido en silencio hasta ahora, se sentó estoicamente a nuestro lado. Después de un largo silencio, finalmente habló, su voz firme. Mamá rompió pero mi madre continuó preocupándose por mí. Preocupada por cualquier posible complicación del procedimiento. Todos los días traía comidas caseras, asegurándose de que me estuviera recuperando bajo su atenta mirada. Con su cuidado, mi fuerza regresó gradualmente. Para el segundo día, pude levantarme de la cama y caminar sola, siguiendo el consejo del médico. Di pasos lentos y constantes por el pasillo del hospital, recuperando mis fuerzas. Mis padres se mantuvieron cerca, todavía ansiosos, pero tratando de darme espacio. Cuando llegó la hora de la comida, mi madre fue a preparar la comida y mi padre fue a buscar agua, dejándome sola por un breve momento. Mientras caminaba por el pasillo, inesperadamente me topé con Brad, que estaba ayudando a Candy a caminar. Se congelaron cuando me vieron. Hubo un silencio incómodo antes de que Brad hablara. Su voz insegura. «Rosie, Candy tuvo una ruptura de progesterona. Estaba realmente preocupado por ella. Así que la traje al hospital», explicó. Luego agregó: «Y no sabía que estabas aquí. ¿Cómo están los resultados de tus pruebas?». No quería interactuar con ellos y me di la vuelta para irme. Pero antes de que pudiera llegar lejos, Brad me agarró la muñeca. Me agarró la muñeca con enojo. «Soy el padre del niño. Soy tu esposo. Tengo derecho a saber los resultados del chequeo de mi propio hijo». Intenté retirar mi mano, pero Brad la sujetó con fuerza. Harta, le di una bofetada en la cara y me burlé. «¿Y crees que eres apto para ser padre?». Furioso, apretó su agarre en mi muñeca. Su voz rebosante de ira. «Soy un hombre mayor. Déjame decirte, Rosie, incluso si nos divorciamos, lucharé por la custodia de nuestro hijo. Ni siquiera tendrás la oportunidad de volver a verlo». Antes de que pudiera terminar su amenaza, mi padre regresó con el agua que había ido a buscar. Al ver la escena, no dudó, lanzó un puñetazo que aterrizó directamente en la cara de Brad. «Y déjame decirte algo, Rosie, el niño se ha ido. Y si quieres la custodia, ve a buscar en un cubo de basura». Brad me miró con incredulidad, su mano temblando mientras me señalaba, tratando de decir algo. Antes de que pudiera hablar, Candy se derrumbó débilmente, llamándolo «Brad», pero esta vez Brad no corrió hacia ella. Sus ojos permanecieron fijos en mí con rabia e incredulidad, sin querer agravar las cosas. Mi padre me ayudó rápidamente a regresar a la habitación del hospital, preocupado de que pudiera pasar algo más. Más tarde, mientras mi madre preparaba la comida, llamaron a la puerta. Al segundo siguiente, Brad entró y dijo: «Papá, vine a ver a Rosie». La expresión de mi padre se oscureció de inmediato. Su voz gélida: «Señor Dawson, debe estar bromeando. Mi esposa y yo no nos atrevemos a aceptar que nos llamen papá y mamá». La culpa llenó el rostro de Brad y... detrás de él. Sus padres lo siguieron. La madre de Brad me ofreció una sonrisa incómoda, mientras que su padre, sin decir palabra, pateó a Brad con fuerza. Luego, el padre de Brad se volvió rápidamente hacia mí con un tono suplicante. «Mamá, Rosie, lo hemos oído todo. Fue culpa de Brad. Dijo que sabe que se equivocó. Lo sentimos mucho. Te han tratado muy mal». Mi madre lo fulminó con la mirada, a punto de hablar. Pero la agarré de la muñeca. Deteniéndola, la miré y hablé con acento agudo con calma. «Francamente, señor y señora Dawson, ambos saben cómo me ha tratado Brad durante nuestro matrimonio. Todos estos años. Pero no quiero detenerme en el pasado. Mañana por la mañana, a las 8 de la mañana. Reunámonos en el juzgado para finalizar el divorcio». El rostro de Brad palideció. Caminó hacia el lado de la cama del hospital y se dejó caer de rodillas, arrodillándose junto a mi cama. «Rosie, sé que me equivoqué», suplicó, «pero, por favor, no te divorcies de mí. Realmente no puedo vivir sin ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las comisuras de sus ojos. Me burlé, mirándolo con una sonrisa burlona. «Monstruo, Brad, cuando me llamaste mezquina el día de nuestra boda, no sentías amor por mí. Cuando te fuiste de luna de miel con Candy, no sentías amor por mí. Ahora que nos divorciamos, de repente sientes que me amas de nuevo».
Me burlé, pero ese amor es realmente barato. El padre de Brad, enfurecido por mis palabras, le dio otro puñetazo a Brad, mientras que su madre siguió con una bofetada. Su bofetada no fue tan dura como lo era su corazón, que claramente todavía dolía por su hijo. Trató de extender la mano y agarrarme la mano, pero cuando esquivé su toque, no se ofendió con acento agudo. En cambio, habló con una expresión culpable. Mamá, Rosie, sé que todo esto es culpa de Brad, pero realmente solo veía a Candy como una hermana pequeña. ¿Sabes lo que dicen? El destino une a dos amantes. No ha sido fácil para Brad y para ti llegar tan lejos en la vida juntos. Y para ti, ¿qué te parece esto? Perdona a Brad esta vez. Te lo prometo, si alguna vez vuelve a hacer esto, todas las propiedades, la casa, el auto y todas las acciones de la compañía serán tuyas. Brad se irá sin nada. ¿Sería suficiente para ti? La madre de Brad siempre había sido la que tenía la última palabra en su familia. E incluso ahora sus palabras tenían peso. Brad se arrodilló a su lado, con los ojos rojos mientras me miraba con estupor. Lo prometo, de ahora en adelante cortaré todos los lazos con Candy. Lo juro, nunca más la volveré a contactar. Solo dame una oportunidad más. Mis padres querían objetar, pero presioné con acento agudo suavemente sus muñecas para mantenerlos en silencio. Saqué un documento de mi bolso, que era un acuerdo de divorcio diferente al que había mostrado antes. Este decía que Brad se iría sin nada. Está bien, siempre que Brad firme este acuerdo de divorcio. Dije. La madre de Brad frunció el ceño, justo cuando estaba a punto de alcanzar el acuerdo. Brad lo arrebató él mismo sin dudarlo. Sacó un bolígrafo de su bolsillo y firmó su nombre. ¿Me perdonarás ahora?, preguntó con una expresión casi desesperada. Sonreí y tomé el acuerdo firmado de sus manos. Moon Day, dije, te perdono, después de que se fueron. Mi madre me miró con desaprobación. Mamá, Rosie, ¿de verdad vas a quedarte con Brad?, preguntó, su voz llena de preocupación. ¿Tienes miedo de que después del divorcio no tengas a dónde ir? No te preocupes, incluso si te divorcias de él. Tu padre y yo seguiremos cuidando de ti. Me conmovieron sus palabras. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero negué con la cabeza y la tranquilicé suavemente. Mamá, no te preocupes, no voy a quedarme con Brad. Tengo mis razones para hacer esto. Parecía lista para discutir más. Pero cuando vio la determinación en mis ojos, simplemente suspiró y negó con la cabeza con resignación. En los días que siguieron, Brad cumplió su palabra, cortó todos los lazos con Candy y, bloqueando todo contacto frente a mí, comenzó a mimarme todos los días, constantemente comprobando que estuviera bien, como si tuviera miedo de que algo pudiera salir mal. Durante este tiempo, Candy intentó verlo varias veces, pero cada vez él la rechazó. Aún así, sabía que no podría resistir mucho tiempo. Pronto llegó el día de mi chequeo de seguimiento. La noche anterior, lo mencioné casualmente, fingiendo no darme cuenta de la mirada culpable en sus ojos. Nikun, tengo un chequeo mañana. Vendrás conmigo, ¿verdad? Él asintió rápidamente, prometiendo. Señora Rosie, por supuesto, no se preocupe, definitivamente iré con usted mañana. Satisfecha, sonreí y asentí con la cabeza a cambio. Luego, mientras él salía a comprar algo, le envié un mensaje a Candy Mayon. Parece que no eras tan importante para Brad después de todo. Me dijo que definitivamente irá conmigo al hospital mañana y dijo que estar contigo fue solo una aventura pasajera. Candy mordió el anzuelo, después de un intercambio de mensajes. Finalmente respondió, aunque su tono era defensivo. Solo digo que te lo dije. Sabía que no me defraudaría. Mi apuesta dio sus frutos. El día de mi cita de seguimiento, Brad no apareció. En cambio, fotos de él besando apasionadamente a Candy afuera de su apartamento llegaron a los titulares. Habíamos ascendido en las filas financieras desde la nada juntos. Su familia tenía algunos recursos, pero la mayor parte de nuestro éxito llegó después de que nos casamos. Construimos nuestro negocio ladrillo a ladrillo. En los momentos más difíciles, incluso comercializamos nuestra historia de amor para impulsar las ventas de productos, utilizando nuestra relación como escudo para la marca. Ahora, en el momento en que esas fotos llegaron a Internet, siguió una tormenta de indignación. La gente inundó los comentarios llamándolo desalmado y oportunista. Lo acusaron de traicionar los cimientos mismos de nuestro éxito ahora que había triunfado. Pero no dejé que me afectara. En cambio, le envié un mensaje con la cita de divorcio que ya había programado en el juzgado. Reúnete conmigo en el juzgado mañana a las 9 de la mañana, no respondió. Pero cuando llegué a casa lo encontré sentado en la oscura sala de estar. La habitación estaba fría y él estaba agachado en una esquina de la mesa de café, rodeado de botellas de vino tinto y blanco. Cuando me vio,
Sus ojos estaban rojos y me miró con desesperación. Mamá, Rosie, sabías que este día llegaría, ¿verdad? Preguntó. Le sonreí. Pero no había calidez en mi mirada. Tú fuiste quien firmó el acuerdo de divorcio y tú fuiste quien fue a ver a Candy a mis espaldas. ¿Cómo es esto mi culpa? La súplica en sus ojos era casi insoportable. Todo su comportamiento era lastimoso mientras me miraba. Humilde y roto. Rosie, sé que me equivoqué. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. Me conoces. Nunca he hecho nada para realmente traicionarte. Sé que me amas y también sé que no importa qué tan lejos hayas llegado con Candy. Nunca cruzaste esa línea final. Hablé con calma, como si estuviéramos hablando de otra persona. Sobre todo, sé que Candy fue solo una distracción fugaz para ti. Sé que siempre me has amado. Con cada palabra que pronunciaba, la esperanza volvía a sus ojos. Cuando terminé de hablar, me miraba con renovada fe. Rosie, ya que lo entiendes. Eso significa que, pero antes de que pudiera terminar, destrocé sus esperanzas sin piedad. Miren a Nix. Brad, ya firmaste el acuerdo de divorcio y establece claramente que te irás sin nada. Si vienes conmigo mañana para finalizar el divorcio, podemos reconsiderar la división de bienes y tal vez dejarte con la compañía. Pero si no te presentas, llevaré el acuerdo de divorcio a los tribunales y no obtendrás ni un centavo. Brad me miró con incredulidad, como si no pudiera aceptar que estas palabras hubieran salido de mi boca. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Su voz tembló con una mezcla de incredulidad y desesperación. Miré las botellas vacías sobre la mesa. Mi mirada fría e inflexible. ¿Sabes cómo soy? Una vez que tomo una decisión, nunca doy marcha atrás. Una sonrisa amarga se extendió por su rostro mientras se recostaba y se derrumbaba en el suelo. Derrotado. Querida Rosie, no lo entiendes. Su voz vaciló mientras miraba al techo. Lágrimas de arrepentimiento rodando por su rostro. Cuando era joven, mis padres eran estrictos. No me dejaban tener amigos. Solo Candy estaba dispuesta a ser mi amiga. Así que, siguió hablando, exponiendo las razones de su apego a Candy, los arrepentimientos y las justificaciones. Pero no me importó escuchar. Sus excusas no significaban nada para mí. Me di la vuelta y me dirigí al dormitorio, cerrando la puerta a su voz mientras me preparaba para acostarme. Cuando llegó la mañana, aunque sabía que no quería, Brad no tuvo más remedio que ir. Por el bien de su familia. Tenía que ir según mis planes. En el momento en que tuve el certificado de divorcio en la mano, una ola de alivio me invadió. Me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Sin dedicarle una mirada al rostro ceniciento de Brad, salí del juzgado, mis pasos rápidos y llenos de propósito. Justo cuando me acercaba a la salida, sentí un tirón en mi muñeca. Al darme la vuelta, lo vi profundamente hundido, sus ojos rojos, mirándome con una expresión lastimera de desesperación. Rosie, dame una oportunidad más. Por favor, suplicó, su voz temblando. Puedo arreglar las cosas, lo juro, solo confía en mí. Le quité la mano con una sonrisa burlona. Mi voz fría y aguda. Nos divorciamos ahora, no hay más oportunidades. Abrió la boca como para decir algo más. Pero no tenía ningún interés en escucharlo. Fiel a mi palabra, dejé la compañía en sus manos. Luego hice las maletas y me dirigí a Yen-Topé, el lugar donde una vez soñé con pasar nuestra luna de miel. Había imaginado innumerables veces cómo sería venir a esta ciudad con él, conduciendo juntos por las calles. Pero ahora que estaba aquí sola, me di cuenta de que no necesitaba a nadie para disfrutarla. Exploré nuevos lugares, abracé diferentes culturas y disfruté de las delicias locales. El viaje resultó ser todo lo que había esperado y más. 2 meses después, regresé. Para entonces, la compañía de Brad se había derrumbado bajo el peso del escándalo y la mala gestión. Y se había declarado en bancarrota, tal como lo había planeado. Me abalancé para comprar la compañía por una fracción de su valor original. De esta manera, dejé que otra persona soportara la peor parte de la reacción pública y recuperé la empresa a precio de ganga. La próxima vez que vi a Brad fue en la oficina del CEO. Su antigua oficina, la que una vez tuvo su nombre. Esta vez, sin embargo, entré no como empleada, sino como la nueva propietaria. ¿Cuánto tiempo sin verte? Lo saludé con una sonrisa informal. El hombre que estaba parado frente a mí era una mera sombra de lo que era antes. Humilde, visiblemente desgastado por el caos de los últimos 2 meses. Rosie, comenzó, lo interrumpí, mi tono firme y autoritario. Debe dirigirse a mí como CEO ahora. Lo corregí, noté un destello de arrepentimiento y tristeza en sus ojos, pero desapareció rápidamente cuando lo reprimió. Brad se mudó de la empresa en 3 días. Con acciones rápidas y una gestión decisiva. Reviví las operaciones de la empresa. Sin embargo, para restaurar completamente la reputación de la marca,
No tuve más remedio que publicar los vídeos provocativos que Candy me había enviado en el pasado. Tan pronto como esos vídeos se hicieron públicos, Internet estalló en indignación. Candy fue bombardeada con insultos. Sus antiguas publicaciones inundadas con comentarios que la llamaban desvergonzada por ser a sabiendas la otra mujer. Brad, el cerebro detrás de todo, tampoco escapó a la tormenta. Su número de teléfono se filtró y su información privada se publicó en toda la web. Obligado a desconectarse, apagó su teléfono y se retiró de Internet por completo. Con el tiempo, la presión implacable afectó su salud mental. Lo que comenzó como miedo a salir de su casa se convirtió en una ansiedad paralizante, dejándolo incapaz de enfrentarse a nadie. Sus padres intentaron reprimir el frenesí mediático, pero fue imposible contenerlo. Los usuarios de Internet, implacables en su búsqueda, descubrieron más secretos, vertiendo aún más indignación en los canales oficiales. Al final, ambos padres fueron despedidos de sus puestos justo cuando se acercaban a la jubilación. Mientras tanto, mi empresa se elevó a nuevas alturas. Irónicamente, el escándalo había reforzado nuestra imagen y nuestras ganancias se dispararon, superando los récords anteriores a pasos agigantados. Mi patrimonio neto se multiplicó varias veces. En cuanto a Brad, no lo había visto desde nuestro divorcio. Solo escuché rumores sobre el deterioro de su estado mental. O se quedaba encerrado en su casa o deambulaba sin rumbo por las calles, ignorando los innumerables intentos de sus padres por intervenir, eligiendo en cambio perderse en el mundo digital. Su familia siempre había dependido del apoyo de Brad, por lo que con su caída, su fortuna se derrumbó. Durante el proceso de divorcio, presenté una demanda para recuperar todo el dinero gastado en ella durante nuestro matrimonio. Aunque Brad no le había comprado nada de gran valor más allá de un brazalete de diamantes, fue suficiente para dejarla financieramente arruinada. En la fiesta anual de la empresa, el lugar fue elegido irónicamente en el mismo lugar donde una vez celebré mi boda. Esta vez, nadie me dejó atrás. En cambio, fui escoltada al escenario como una reina, rodeada de admiración y respeto. Lo que no esperaba era volver a ver a Brad después de mi discurso. Era pleno invierno, con copos de nieve flotando suavemente en el aire. Estaba afuera, temblando con ropa andrajosa, muy lejos del hombre seguro que alguna vez fue. Algunos empleados lo reconocieron y susurraron entre ellos, señalando su lastimosa figura. Lo observé desde el escenario mientras corría hacia mí, con entusiasmo en sus pasos. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarme, los guardias de seguridad intervinieron, deteniéndolo en seco. Desesperado y desquiciado, extendió su mano hacia mí, suplicando con voz frenética: «Rosie, realmente sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad». No me moví hacia él. En cambio, por consideración a nuestro pasado, hice que alguien llamara a sus padres y les pidiera que vinieran a llevárselo. Cuando el evento terminó, decidí no hacer que el conductor me llevara a casa. Preferí la soledad de conducir yo misma, bajando lentamente por la carretera de la montaña. ¿Qué se necesita para alejarse realmente de alguien que te ha lastimado profundamente? Incluso cuando te ruega que lo perdones. ¿Cuándo sabes que es hora de cerrar finalmente la puerta a un capítulo? El matrimonio de Rosie con Brad no ha sido más que turbulento, culminando en su traición con su examante Candy el día de su boda. A pesar de las disculpas y los intentos de Brad por salvar su matrimonio, Rosie ve a través de sus manipulaciones y decide seguir adelante con el divorcio. Después de un período calculado de curación y recuperación de su independencia, Rosie regresa más fuerte que nunca, comprando la empresa que Brad una vez controló. Las tornas cambian y ahora es Brad quien enfrenta las consecuencias de sus acciones a medida que su estado mental se deteriora en medio del escándalo. Rosie, sin embargo, asciende al poder, con su éxito reflejando la fuerza y la determinación que encontró en sí misma a través de todo el dolor. Desde la perspectiva del crecimiento personal y el empoderamiento, el viaje de Rosie es un testimonio de la fuerza que proviene de enfrentar la traición y el dolor de frente. El trato que Brad le dio a lo largo de los años, una mezcla de negligencia, manipulación e infidelidad, podría haber roto a cualquiera. Pero Rosie elige permanecer intacta al no tomar represalias en el calor del momento y, en cambio, planificar con calma sus próximos pasos. Ella recupera su poder, su decisión de divorciarse de Brad, no por despecho, sino por el reconocimiento de su propio valor. Es un punto de inflexión crucial. Al final, el ascenso de Rosie al éxito no se trata solo de ganancias financieras, sino de recuperar el control sobre su vida y negarse a dejar que las acciones de otra persona la definan. Ella no espera el remordimiento de Brad, se aleja y crea un futuro en el que ella está a cargo.
Su historia muestra que a veces la decisión más difícil es aquella en la que dejas de luchar por algo que nunca funcionará y, en cambio, luchas por tu paz, tu felicidad y tu futuro.